El Señor les bendice a todos, hermanos. Vamos a dar comienzo esta mañana con un estudio en Éxodo capítulo 20, de los versículos 8 al 11. Empezamos a abordar un tema que pues tiene que ver con el Sabbat, o el día de reposo. Y podemos entender a partir de este principio de cómo el Señor, ¿verdad?, cuando creó todas las cosas, también establece un día de reposo. Y el poder establecer un día de reposo, pues tiene muchos beneficios o tiene un propósito importante. Y es el que parte de ese propósito, pues lo vamos a reforzar en esta mañana. Y este concepto de esta mañana, pues tiene que ver con la parte de lo que es la provisión, ¿sí? Y entonces, antes de comenzar, yo les preguntaría, ¿qué es provisión? ¿Qué significa provisión? A ver, ideas de qué es provisión. Proveer de alimentos. Algo que se necesita. ¿Qué? Proveer, no sé, alimentos, vestido. ¿Pero qué es provisión? Ok, ahí está, muy bien, un sinónimo bueno, sustentar. ¿Qué más? Ok, solventar, ¿sí? Suplir. Ok, ya empezamos a ver otros verbos, ¿verdad? Que son a proveer, son sinónimos de proveer, ¿no? Provisión es poder adquirir esas necesidades, ¿verdad? Todo lo que nos haga falta es dado a las personas. Entonces, bajo esta palabra vamos a pedirle esta mañana, mediante una oración a Dios, que nos permita entender, ¿verdad?, cómo es que su Escritura nos revela este principio y cómo, sobre todo, buscar el área de nuestra vida que necesita ser reforzada, ¿verdad?, con esta porción de la Escritura. Que cuando terminemos no vuelva vacía esta palabra en nosotros. Amén. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú sostienes nuestras vidas en tus manos en todo momento, Dios. Gracias te damos, Padre, porque en todo momento, Padre, tú te haces presente en nuestras vidas, Señor, supliendo cada necesidad, Señor, en todas las áreas, Padre. Siempre que nosotros estemos atentos a ver tu provisión, Señor, sabemos que tú nunca fallas, que tú siempre eres fiel, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender este principio, Señor. Nos ayudes, Padre, a poder vivirlo y a poder aplicarlo, Padre. Gracias te damos, Dios. Amén. Y quiero empezar con la cita, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Y dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces les pregunto aquí, ¿en cuántos días hizo todo Dios? En 6 días. Pero mira algo importante, yo te preguntaría, el reposo, bueno, parte del propósito del reposo no era lo creó porque se cansó, ¿verdad? O sea, no pudiésemos decir que se cansó o se fatigó de esa obra colosal que establece y descansó un día. Si no, tal vez hubiese dicho, bueno, pues descanso, lo hago en 8 días y voy descansando la mitad de los días, ¿no?, de la creación. Dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dice, y reposó en el 7º día. Y reposó en el 7º día. Y dice, Jehová bendijo el día de reposo. Y mira algo importante, que el día 7º tuvo algo importante y particular respecto a los demás días. El día de reposo recibió una ¿qué? Una bendición y una santificación. Dice que esa bendición y esa santificación, recordemos el concepto de santificar, es apartar. Entonces dice, el Señor establece un día en el cual, ¿verdad?, lo aparta, porque a partir de eso va a generar bendición.
Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se refiere este tema del reposo al concepto de provisión? Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, cuando salió de Egipto, el Señor suplió una necesidad básica. ¿Cuál fue? El alimento. ¿Y con qué suplió esa necesidad? Con maná. Entonces vamos a empezar con esto, mira. Y sabías que, bueno, ¿se recuerdan el significado de maná? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿O qué es eso? ¿Sí? Y es una palabra hebrea que se refiere a decir, ¿qué es eso? ¿O qué es esto? ¿Sí? ¿Y por qué decían eso? Pues porque simplemente no sabían, ¿no? Y entonces decían, bueno, ¿y qué es esto? Y cuando ellos pudieron probar, ¿verdad? ¿Qué lograba hacer ese maná? Satisfacía su necesidad. ¿Te acuerdas? Ahí el pueblo de Israel, ¿de qué se alimentaba en Egipto? Carne. Pues las cosas que hacían, ¿verdad? En Egipto, varias cosas. Y de pronto el esperar que Dios supliera una necesidad y al ver que ellos no veían lo que estaban acostumbrados a recibir por sus propios medios, simplemente dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sin embargo, ¿qué pasaba ahí? El Señor, a partir de eso desconocido, lograba satisfacer la necesidad de los israelitas. Y aquí nos da una pequeña clave importante. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ciertas necesidades y queremos que sean suplidas conforme a nuestra ¿qué? A nuestra manera de pensar, ¿no? A nuestro criterio, a nuestra manera de entender las cosas, es decir, yo deseo o necesito que esto sea suplido de esta manera. Pero mira, ¿cuántas veces el Señor nos envía maná? ¿Cuántas veces el Señor nos da cosas que no sabemos, pero al final suplen lo que ¿qué? Lo que necesitamos, ¿no? Y el maná es una provisión constante de Dios. Tal vez ya no cae del cielo, pero el Señor sigue dándonos maná. El Señor sigue supliendo conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría, las cosas que realmente ¿qué? Necesitamos. ¿Qué hubiera querido ahí el israelita? Carne, viandas, ¿no? Algo ahí, un McDonald's. Pero ¿qué pasó el Señor? ¿Qué mandó? Maná. Dice, no conozco qué es lo que me estás mandando. Sin embargo, al consumirlo, satisface mi necesidad. Satisface mi necesidad. Pero algo importante de esto, ¿qué tenía que hacer el hombre para poder conseguir ese alimento? ¿Tenía que sembrar? ¿Tenía que esforzarse? ¿Qué tenía que hacer? ¿Solo ir a qué? A recoger. Tenía que ser solamente obediente a la instrucción. Ir y recogerlo. Y el reposo de Dios, fíjate muy bien, porque el reposo nos recuerda la provisión de Dios. El reposo para quién era, cuando Dios lo establece, dice, lo bendijo y lo que lo santificó. El poder tener el reposo en el Señor, fíjate, es estar quieto, ¿no? Es estar confiando en quién, en el Señor. Entonces, cuando nosotros alcanzamos el reposo en nuestra vida, o sea, el reposo de una manera constante, podemos entender que Dios siempre está ¿qué? Supliendo, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel nos enseñaba a partir de esto cómo ellos al descansar, ¿sí? Aún así el Señor ¿qué hacía? Les proveía de su necesidad, les daba lo que ellos realmente necesitaban, ¿sí? Entonces, cuando decía ahí la Escritura, en 6 días hizo todo el Señor y en el 7º tuvo un descanso, el reposo en el Señor también nos ayuda a poder practicar la esperanza o la espera en que el Señor va a proveer conforme a sus criterios, conforme a sus propósitos, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos planteamos, verdad? Pues como no llega como yo lo quiero, pues yo me pongo a hacerlo. Yo me esfuerzo, yo me empiezo a afanar en ciertas cosas. Y la parte importante, ¿te imaginas ahí el pueblo de Israel que hubiera dicho, hoy tenemos hambre y vamos a empezar a sembrar, vamos a empezar a hacer algo, ¿verdad? Pero dice el Señor, no, tienes que descansar y confiar en que va a haber una ¿qué? Provisión. Va a haber una provisión. ¿Y cuántos años Dios alimentó a este pueblo así?
40 años en el desierto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas los israelitas hiperactivos acostumbrados a trabajar tantas horas en Egipto construyendo todo? Y de repente les dice, ¿sabes qué? Aprende a esperar, ¿no? ¿Cuántas veces nuestro ritmo de vida está así, aceleradísimo, así de aquí para allá, o tal vez no? Pero algo importante dice, aprende a qué, a esperar. Todo el tiempo, fíjate, sin importar la cantidad de actividades que tengamos, pocas o muchas, aún en todas, ¿qué tenemos que hacer? Siempre estar esperando en la provisión de Dios. Que las cosas que obtenemos o que las cosas que alcanzamos perseguir, ¿de quién dependen? Todas las cosas que queremos alcanzar, ¿de quién dependen? De Dios. ¿Cuántas veces podemos esforzarnos por una meta? Esto no quiere decir que no tengamos metas, pero aún así, todas esas cosas dependen de quién, del Señor, ¿no? Si el Señor quiere, ¿no? Si es voluntad de Dios. Entonces, a veces podemos esforzarnos y por eso es importante, hermano, ¿cuál es la dirección de Dios para nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente queremos alcanzar? Y mira, la cita decía algo importante. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo. Entonces dice aquí, va a haber una bendición. Bendición. Y una de las bendiciones que podemos alcanzar al practicar esta esperanza de que Dios provee, pues primeramente es la obediencia, ¿no? Yo puedo estar obedeciendo esta parte, de decir, si el Señor me pide que entre en su reposo, que entre en esa esperanza, en esa fe de que Él va a sostenernos, que Él va a sustentarnos, ¿cuántas cosas se nos librarían de nuestras cargas? O sea, ¿cuántas cosas nosotros traemos cargando pensando que somos nosotros quien los va a resolver? Cuando aún la cosa más pequeña de nuestras vidas, entregada en manos de Dios, ¿Él qué está haciendo? Él la está obrando. Él la está obrándola. ¿Sí? Entonces, es importante visualizarlo y entenderlo, ¿no? Aún las cosas más pequeñas, el Señor tiene el control, ¿no? El Señor tiene el control. Si bien nosotros acarreamos una responsabilidad, claro que sí, pero aún dentro de esas responsabilidades, ¿qué dice? Dios sigue teniendo el control ¿de qué? De todas las cosas, de todas las cosas. Entonces, cuando tenemos esta confianza, ¿verdad? Como hijos de Dios decimos, ¿quién está con nosotros? Dios está con nosotros, ¿sí? Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros Dios. Entonces, si Dios está al lado nuestro, ¿habla de qué? ¿Quién nos va a sostener con su diestra poderosa? ¿Me explico? ¿Quién va a estar allí, verdad? Entonces, vean este concepto de poder decir, bueno, aún en todas las cosas, aún en mis necesidades son suplidas, de una manera que tal vez pueda decir, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo es que, a ver, cuántas veces te ha pasado que llegas a obtener, dices, ¿cómo lo logré? ¿No? ¿Cómo es que pasó? Y dices, es que es Dios, ¿qué está haciendo? Está obrando, está proveyendo lo que en tu vida hace falta, lo que realmente necesitas, ¿no? Entonces, está actuando con una provisión. Y luego viene la otra palabra, dice, derramó bendición, y luego dice, lo santificó. Y esta parte de santificar, te repetía, ¿verdad? Era una parte sobre el dejar apartado, ¿sí? Apartado. Y al dejarlo apartado, vamos a poner acá, santificó ese día. Entonces, es la parte que nosotros también tenemos que entregar, ¿no? De todos nuestros afanes, de todas nuestras cosas, siempre tenemos que apartar ¿qué? Un tiempo para Dios. Y en ese tiempo especial, el poder tener ese descanso, tener ese reposo de que el Señor está obrando, que el Señor está actuando a manera de una provisión que tal vez nosotros digamos, no sé cómo es que está funcionando, pero me está dando lo que realmente necesito. Y yo te preguntaría, como hijos de Dios, pudiésemos decir, Dios no me ha suplido algo, entonces tendríamos que decir, Señor, abre mis ojos para ver el maná que me has dado y que tal vez no he estado viendo, que no he estado percibiendo, ¿sí?
Padre, damos gracias esta mañana y agradecemos primeramente, Señor, porque tú provees siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú estableciste un día especial, Señor, en el cual podemos entregarlo a ti y poder recibir bendición. Gracias porque en este tiempo especial podemos detenernos de nuestra vida cotidiana y poder examinar nuestras vidas para poder entender, Señor, que tú nos sostienes en todo momento, que todo por lo que nos esforzamos, por todo lo que trabajamos, que por todo lo que hemos querido alcanzar, Señor, tú estás con nosotros, Dios. Y si es tu voluntad, alcanzaremos esos planes. Y si no, Padre, tú habrás de abrir puertas, tú habrás de proveer lo necesario, Señor. Y Padre, te rogamos que cuando nuestros planes no sean tus planes, Señor, nos des esa sabiduría, Señor, para discernirlo, para entenderlo, Señor, para aún gozarnos, Señor, para poder, Padre, estar conscientes, Señor, de cómo es que tú estás supliendo cada necesidad en lo emocional, en lo espiritual, en lo material, Señor. Damos gracias, Señor, por este día y rogamos que todas tus bendiciones, Señor, sobre tu pueblo puedan ser derramadas, puedan ser disfrutadas, Señor, y puedan ser comprendidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu infinito amor. Amén.